y menopausia, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre climaterio y menopausia? No vino. ¿Quién vino? Nadie. Aquí vino, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? ¿Qué era climaterio? Climaterio era el paso del periodo no reproductivo. El periodo reproductivo al no reproductivo. Sí. ¿Ese era él? Sí. Ese era el climaterio. ¿Y la menopausia? ¿Qué era la menopausia? Un periodo donde no hay menstruación de aproximadamente unos 9 meses. Tiene que haber una menorrea consecutiva a 12 meses. A 12 meses consecutivos. ¿Cuáles son las causas del climaterio y menopausia? ¿Cuál era una de las posibles causas que pueda haber un climaterio o una menopausia antes de tiempo? Puede ser inducido. Puede ser inducido. ¿Cómo puede ser también? Ejercicio. El estilo de vida que muchas veces puede tener la persona. ¿Qué más? Y dijimos que todos tienen que estar preparados para seguir o ser, por lo menos orientar a la paciente en los hábitos saludables de la vida, los factores de riesgo, las prevenciones precoces de dicha enfermedad, ¿no? O también, por lo menos, dar un tratamiento específico, eficaz, o por lo menos para sobrellevar esta enfermedad. Y sobre todo, saber los tipos de mejorar, ¿no? Dijimos, ¿no? Diferentes tipos, como ser la dieta, estilo de vida, vida social, muchas veces pueden llegar a que estas mujeres tengan algún síndrome postmenopáusico, premenopáusico o perimenopáusico, muchas veces dependiendo de los factores hereditarios, ¿no? Y dependiendo también los niveles hormonales que tienen que presentar muchas veces los pacientes. Ahí miramos un poquito para que recuerden que no era lo mismo, ¿no? Menopausia, nos referíamos a lo que es el cese definitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que desaparición total de la menstruación. Pero tiene que tener un periodo aproximadamente de 12 meses consecutivos de amenorrea. Siempre y cuando haya un fallo de la función ovárica, ¿no? Entonces estamos viendo eso. ¿Y qué era el climaterio? El climaterio era cuando se conoce el tiempo que pasa o las etapas durante el cual pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva, ¿ya? Porque en el cese, en la menopausia, tenemos los ciclos que dijimos que es la perimenopausia, y en esos ciclos puede haber amenorrea intermitente de 2 meses continuos, después puede volver las menstruaciones y también puede tener eso, ¿no? Entonces, eso se conoce como la perimenopausia. Pense a la paciente que tenga ya y presente sangrado o menstruaciones, puede ocurrir, ¿ya? Ya lo otro es después de todo lo que ocurre en la postmenopausia. Ahí creo que quedamos, ¿no? Sí. ¿No? Como ven, dice, otros estudios entienden por postmenopausia todo el tiempo de vida de la mujer con posterioridad al cese de la función reproductiva ovárica. Igual está hablando trasero mismo. Entonces una función ovárica o una falla ovárica, entonces es por el proceso ya de una función definitiva que no hay producción o función reproductiva ovárica, ¿no? Entonces ¿qué va a haber ahí? Disminución de los estrógenos. Y bueno, ven que al falta o disminución de los estrógenos puede ocurrir eso. Y el climaterio, como ven, es un acontecimiento fisiológico de la vida de la mujer y se manifiesta de forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función reproductiva. Entonces, eso nos va a decir que muchos de los pacientes que desean tener un embarazo no van a poder, ¿no? Pero también va a haber consecuencias o complicaciones que lo presentan las mujeres. Hay muchas veces que han visto que cuando veamos así consultas, las metrorragias disfuncionales. ¿Por qué creen que se dan las metrorragias disfuncionales? ¿Entienden qué es metrorragia? Hemorragias, que nosotros lo debemos catalogar como
menstruorragias, ¿no? Las hemorragias. Disfuncionales porque es algo no fisiológico, es algo anormal, ¿no? La causa puede ser primaria o secundaria. Primaria puede ser tal vez el proceso de un ovario poliquístico, ¿no? Una disminución de niveles de estrógeno, que la paciente va a tener sangrado recurrente reiterativo, y la parte endometrial va a estar engrosada y todo el tiempo va a tener sangrado la paciente. Otra causa puede ser ¿por qué? Porque las mujeres consultan mayormente al médico por sangrado en la edad fértil. A ver. ¿Nombre? Daniela, ¿por qué crees que fueras a consultar a un médico por un sangrado irregular en esta etapa de tu vida? Ya lo dije más o menos. Posible embarazo. Hasta que no se muestre lo contrario, un sangrado es un embarazo o puede ser un aborto, ¿no? Una de las causas. Otra, porque todo sangrado que tenga una paciente, hasta que no muestre lo contrario, se considera posiblemente un aborto o un embarazo. ¿Por qué? Porque nunca se sabe. Salvo que la paciente te diga estoy con anticonceptivos, estoy usando esto, pero igual a veces los anticonceptivos no son 100%. ¿Qué es 100%? La abstinencia, lo único, ¿no? Entonces, ¿nombre? Luz. ¿Cuál sería? Una causa. Vamos a hacerlo por norte, yo sí lo hago a veces. Nombre y vaso sumativo a su primer vaso. Hacemos una recopilación del otro tema, empezamos a preguntar y ahí sumativo. El embarazo ectópico se da aquí en las trompas y mayormente ¿cómo se diagnostica? Con un sangrado puro escaso, no hay hemorragia en sangrado ectópico. Y esos puntitos les sirven a veces para que salgan al final con 52 y irregular. Claro. Una regla irregular no sería por un ovario poliquístico porque hay. Ya hablamos, ovario poliquístico, posiblemente embarazo, ¿qué más? Un trauma uteral del útero. Trauma, Lesión. ¿cómo sería un trauma del útero? Golpe, trauma, ¿no? Accidente. Pero por un mioma puede ser una causa, una miomatosis uterina, puede causar hemorragia, sí, en pacientes que a veces tienen mucho sangrado por miomatosis uterina, disfunciones de la parte anatómica, sí. Pero estamos hablando más en la fase activa ahorita, que la paciente está en la parte entre los 22, digamos, a 30 años. ¿Cáncer o una infección? La infección no te da sangrado. Cáncer sería una paciente ya mayor, sin menopausia, ya estuviera en la posmenopausia. Tenemos que ver diagnósticos diferenciales. Eso tienen que aprender. Por decir, si yo les digo, en un caso clínico que hablaba de un embarazo ectópico, viene una paciente con un sangrado rojo puro como porra de café, pero refiere mucho dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Lo primero que te ocurre es que apendicitis. Ya. Diagnósticos diferenciales de embarazo ectópico. ¿Cuál es la clínica de un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico, si la paciente, hay dos tipos. Y uno es complicado y no complicado. ¿Qué significa complicado? Que se rompió y hay sangre en cavidad. Y no complicado significa que está en el embarazo ectópico, lo voy a ver, está comunicado a su lado, pero no se rompió. Entonces no hay líquido con eso. Entonces, si una paciente tiene un sangrado internamente, o una hemorragia interna, como un agudo quirúrgico, va a ir a un shock hipovolémico, por pérdida de volemia. Entonces, como un shock hipovolémico, ustedes ya van a saber. Ya saben, ¿no? Ya van a saber shock cardiogénico, shock hipovolémico, todo. Pregunta de examen de grado. Acuérdense. ¿Qué sintomatología tiene un shock? Taquicardia, hipotensión, palidez marcada, sudoración fría, diaforético y una apendicitis no tiene eso, ¿no? Sí puede tener palidez por el dolor. Entonces,
tenemos que ver eso, los diagnósticos diferenciales, que es bueno que ustedes sepan. Entonces estamos viendo aquí, como dice su compañera, tiene razón. ¿Por qué los anticonceptivos? ¿Cómo se llama? Camila, dijiste anticonceptivo. ¿Está bien? Mal uso de Está bien. Una de las causas de eso puede ser. La mayoría como usa aquí el anticonceptivo y todas se embarazan. La verdad que me llegan hartos pacientes embarazadas por uso de anticonceptivo. Si son anticonceptivos mensuales, ustedes tienen que usarlos mensual, pues en la misma fecha. Pero la mayoría, ¿qué hace? Va a la farmacia dice que tiene que colocarse de esta manera, vuelve al otro mes, no de esta manera, y al final no le viene la menstruación. En vez de venir el 8, le va a venir el 10, después el 12, después el 15, ¿con la cuerda? Esa sería la tableta de emergencia que le dicen porque es un cambio hormonal y ya es superior. Esa es otra, ¿no? Estamos hablando a veces de anticonceptivos mensuales. Ahora, el anticonceptivo de emergencia, obviamente toma y se le va a adelantar porque va a tener un sangrado. No es lo mismo que tomes 0,03 miligramos de etinilestradiol que te tomes 1,7, es como tomarte 10 tabletas. Va a ser una reacción, ¿no? Tu cuerpo va a hacer una superproducción, entonces ¿qué va a ocurrir? Que esto va a producir demasiado, el ciclo que tú tienes endometrial se va a proliferar más, va a aumentar y te va a venir un sangrado. Entonces eso es algo que lo provoca. También el famoso implante o chip que todo el mundo se coloca, ¿no? A veces tiene reacciones en tu cuerpo. En realidad tiene otro efecto que no debería venir la menstruación, pero a veces muchas personas tienen hemorragia. Los trastornos tiroideos, en cambio, Trastorno tiroideo, el problema de diabetes igual muchas veces. Entonces, son problemas, como dijimos, el estilo de vida que nos puede causar esto. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración hormonal. Y estamos hablando de un ciclo hormonal que muchas veces, si hay una falla ovárica, nos va a producir diferentes cosas. Y en este caso, en las personas adultas, ¿qué hay? Ya no hay producción, hay disminución, hay una alteración de todo este ciclo y, por tanto, hay un equilibrio hormonal y puede haber hemorragias recurrentes que la paciente va a tener sangrado irregular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si han visto tal vez a sus tíos, sus papás, sus abuelos, poco a poco ven que las cejas son largas, ¿no? Ya no las tienen así cortas, ¿no? Empiezan a crecer largas, y si no se las corta transparente. A veces los pelos en la oreja, otros lo empiezan a crecer diferente. Entonces, todo va cambiando igual que en la mujer. Va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, es un acontecimiento fisiológico, pero muchas veces va a manifestarse de forma evidente, dependiendo de la causa. ¿Por qué? El aparato vital pierde esa función reproductiva. Y va a haber disminución, ¿no? No se liberan los óvulos, entonces ya no se produce progesterona, va a haber disminución de estrógeno, y la expulsión de las mucosas uterinas es irregular, va a haber sangrados irregulares, puede haber un diagnóstico que muchas veces conocemos como hiperplasia endometrial, aumento proliferativo del endometrio. Y a veces nosotros tenemos que hacer un grado biopsia en esas pacientes para diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué diagnóstico? Porque posiblemente por ahí es un cáncer endometrial, ¿no? Y al hacer un legrado vamos a sacar todo esto y también como tratamiento va a parar el sangrado. Y ahí ya podemos usar hormonas, algo más que necesita el paciente. Entonces, bueno, que ustedes sepan diagnóstico diferencial para poder tratar y ver. Más adelante ya cuando en la parte práctica de el caso clínico, ustedes van a poder decir, sí puede ser esto, ¿no? Como ahorita han dicho, anticonceptivo, mal uso, enfermedades, ¿no? Hormonales, ¿no? por ejemplo, el caso de mi cuñada que su embarazo, la placenta se desprendió y ya presentaba sangrado por el desprendimiento de la placenta. Claro, pero eso es un embarazo. El desprendimiento es una amenaza de parto prematuro o de aborto, que puede ser dependiendo del trimestre que esté, si es el primer trimestre, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, ¿qué hagamos nosotros en este paciente para que mejore? ¿Qué le han dado? ¿No te acuerdas? El famoso progesto que le dan así uno grandote que parece un supositorio o un óvulo que lo toma o a veces vía vaginal, así no está sangrando. Esa es la progesterona. Gracias a la progesterona nos ayuda a que regule mejor y la implantación siga. Para eso. Bien. En la edad adulta se pierde. Cuando joven dejamos para que estén mejor. Entonces, mayormente damos una amenaza a progesterona. En el caso de un embarazo. Muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos igual un concepto. ¿Y cuál es el concepto que dice de la menopausia? Como el cese permanente de la menstruación tras un periodo de 12 meses consecutivos de amenorrea sin otra causa aparente, patológica ni psicológica. Estamos viendo que casi abarca lo mismo, pero aquí no está tomando la parte de la que dice función ovárica o reproductiva. ¿No? ¿Se
reserva el término de perimenopausia, ¿no? El periodo que es el tiempo que precede antes de la última regla, de los 12 meses posteriores. La perimenopausia significa que es un periodo antes de que ocurran los 12 meses consecutivos de amenorrea. Y la posmenopausia para todos los años después de la última regla. Entonces, la OMS nos dice que solo esto, sin otra causa patológica ni psicológica. Patológica nos referíamos a la alteración hormonal, y psicológica por un trastorno no puede ser a causa de algo que no puede producir. Y también este término no lo toma en cuenta, que nosotros igual lo estamos tomando en cuenta de la perimenopausia y la posmenopausia. Ahora, si ustedes ven diferentes etapas, un poquito para que de dónde viene el término de climaterio, ¿no? O como dice ahí, climaterio, significa una escalera, un peldaño, algo que, como dijeron hace rato, son los ciclos, las etapas, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Y una persona en momentos difíciles de superar, sí, es una etapa de desarrollo humano que marca la transición entre la edad adulta y la vejez, ¿no? Aunque no lo crean, a veces los pacientes llegan por el hecho de que tienen buen signo o síntoma de tener, dice el doctor, creo que estoy loca, así. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Quiere sacarme la ropa, siento calor, los bochornos, famosos signos de la menopausia, que tiene pérdida de libido, que no puede dormir, que tiene ansiedad. Entonces, es una transición bien difícil. Y como les dije al principio, aunque ustedes no crean, nos mandamos a veces a psiquiatras a los pacientes por los síntomas que sienten. Entonces, a veces necesita, ¿no?, algo psicológico, ¿no? Por eso la OMS dice que no abarca la parte psicológica. Podemos ver una división de los primeros 10 años, de 35 a 45 años, y llamamos el climaterio temprano. Esta escala que vemos aquí muchas veces podemos decir que ahora tal vez no se cumple. ¿Por qué? A ver. Su compañera ya es la última que ¿cómo se llama? Mariana, ¿por qué crees que esto tal vez ya no se cumple? De 35 a 45, porque a veces a los 45 se están embarazando o 40 años su primer hijo, ¿no? Con el paciente tengo de 42 con el primer hijo, o sea, como se dice, es un embarazo de alto riesgo, pero es un embarazo que geriátrico. No, ¿Qué? No se considera la condición de reserva. no, ¿cómo más? Ya lo van a considerar ya viejito, no, geriátrico ya, porque a los 60, 65. Ah, no se considera geriátrico. ¿Continúa siendo de alto riesgo en caso de que la paciente sea multiparálisis? No hay. ¿Cuál es el riesgo de una paciente multípara? No, me refiero. El hecho de que si multípara se considera mayor a 3 o 4 embarazos, ¿no? Primera, segunda, tercera y mayor multípara o multigesta, si ya tiene muchos hijos. El riesgo de la multípara o multigesta, dependiendo una la edad, es el riesgo de la preeclampsia o diabetes gestacional, muchas veces dependiendo el estilo de vida, porque a veces hay sobrepeso, son gorditas, entonces hay riesgo. Otra puede ser que si la paciente no ha tenido hijos, pero sí ha tenido abortos consecutivos, puede ser una causa de, que más adelante vamos a avanzar en un tema donde dice la incompetencia no cervical, que quiere decir que el cuellito nunca se cierra, para abierto, y por eso llega hasta cierta edad gestacional y lo pierde. Puede ser un aborto recreativo, o puede ser la misma causa, o puede ser tal vez por otra causa, pero ha tenido más de 4 abortos reiterativos. Entonces son diferentes. Pero a lo que les pregunto es, ¿esto será que se cumple o no? Ahora, porque les digo, hay paciente de 41 años su primer bebé. Sí. Entonces es un embarazo, como dice, alto riesgo por una parte así, pero también es como se dice, un embarazo deseado, un embarazo que necesita, ese paciente pierde ese embarazo a esa edad, va a decir que nunca se embarazó, nunca más puede embarazarse, también tiene depresión por parto, muchas cosas pueden causar. Pero en el tema del climaterio, ¿creen que se respeta muchas veces esto? Ahora, estamos hablando ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque
porque se embarazan. ¿Por qué se embarazan? Aunque yo tengo pacientes de 13, 14, hoy una paciente de 14 años que no creas que Hay que meter la fuerza, ¿no? 21 años su cuarta cesárea y te piden que la ligues y yo no quiero ligar, hay otros que sí la ligan porque ahí tiene también consecuencias. Pero años antes la mujer llegaba a los 31, 32 y tenía miedo de embarazarse por el riesgo de un síndrome de Down, ¿verdad? Ajá, sí. Lo famoso que era, todos eran síndrome de Down, aunque yo mi niño no me cuenta. ¿Por qué? Porque decían, no, ya están en la menopausia y miedo, de edad, que no sé qué. Y ahora la mujer, 35 años recién está planeando posiblemente hasta por primera vez se está casando, ¿por qué? Al menos a nosotros en medicina. Salen ya ahora a los 16, digamos. Porque- Ya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Que recién la reina como médico, algunos. Otros pueden ser 25, dependiendo. Quieren hacer especialidad son unos 3 años o 4 años. Ya están a los 27, 28 años. ¿No? Hacer tu provincia ahora que hay que hacer especialidad, un año más, ponerle 29, 30. Querés disfrutar tu vida, todo el tiempo pasaste estudiando, no sé, ganar tu dinero, disfrutar, viajar, poner 1, 2 años, 3, ya estás a los 33, 34 años. Y recién querés conocer a alguien y después casar. Te casas ya, disfrutas de casar 1 año, 2 años, ¿cuántos hay ya? ¿35? ¿32? 40. Posiblemente, pero puede ser que otras sean más jóvenes, ¿no? Pero entonces, imagínate, los 35, ni idea de menopausia, ¿no? No, pero puede ocurrir, sí, dependiendo. Entonces, muchas veces ocurre. Ahora, tal vez, esto antes lo teníamos, esta clasificación, y años antes, como les digo, tenían miedo de síndrome de edad, otro tipo de síndrome por la edad, que era bien, entonces, pero sí tenemos unos primeros 10 años hasta los 45 que manejamos como un climaterio temprano. Y en climaterio temprano podemos tener muchas pacientes como ser la parte inducida tal vez, como te digo, una paciente que tenga 4 o 5 cesáreas a los 22, 23 años y por riesgo de vida o porque en esta última tuvo una placenta previa, cretismo, sangró o causas que apenas salvó el útero, tal vez haciendo una maniobra como el famoso de Lynch, muñeco, que es el pretender que eso se quede para hacer una esterectomía, ¿no? Entonces, la tengo que ligar, ¿no? Y al ligarla, puede producir esto. Por más que no crean que es una ligadura, una salpingoplasia bilateral de las pompitas, puede llegar a cosas. Entonces, esa paciente va a tener una menopausia prematura temprana. Porque imagínense, de 21 años, y yo que la ligue, ¿qué voy a hacer? Ya no hay producción hormonal, posiblemente sí va a tener, pero también no va a haber intercambio que esos óvulos vayan, miren al útero, tengan el mismo ciclo endometrial, entonces puedo, ¿por qué? Los segundos 10 años, 45, 55 años ya, muchas veces sí, pero hay mujeres que a veces no han tenido hijos. Y como vieron la imagen anterior, el no tener hijos muchas veces igual tienen ese deforme hormonal y alteración sangrado hormonal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son una de las causas? ¿Por qué no se embarazan a mujer? Por decir que no se cuidan, nunca se cuidan toda su vida con ningún anticonceptivo. Causa infertilidad. Causa infertilidad. Pues en primer lugar podría ser un abuso de la pastilla B. No, porque normalmente eso no te va a causar, digamos, que tengas infertilidad. Aborto excesivo. Puede ser abortos reiterativos, recurrentes, que al hacer mucha limpieza, porque ustedes cuando el tejido endometrial tiene una proliferación, y si tú haces ese raspado, hace un proceso inflamatorio, una cicatrización, como cualquier herida, y tiene que cicatrizar. Y muchas veces, muchos abortos reiterativos o recurrentes, dependiendo de la causa, puede causar que se pegue. Y eso se llama un síndrome de Asher. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a tener menstruación. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no tiene menstruación? Si no hay proliferación endometrial, no se va a embarazar. Puede ser una de las causas. Otra causa, ovario poliquístico. Genético. Puede ser un ovario poliquístico que es más común, pero a veces no tanto. Puede genético en qué sentido. Puede ser, ¿cuál? Que la persona, digamos,
tenga, digamos, una déficit, digamos, en la retención del niño y cada vez tenga que sufra aborto. Y puede ser como No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. un útero infantil que muchas veces no se desarrolla, no llega a desarrollar, no tiene, puede ocurrir que todo el tiempo tenga aborto, posiblemente no se embarazo, puede ser. Complicaciones en el útero, malformaciones como Malformación. el útero bidelfo, el útero tabicado, o la tabicación del útero, del cuello puede ser, o muchas veces puede ocurrir eso también, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Entonces podemos ver en este transcurso del climaterio perimenopáusico, dice acá. Si lo ven en la primera parte dice temprano, en la segunda parte estamos hablando de perimenopáusico, y ya saben a qué nos referimos con perimenopáusico, ¿no? Si les pregunto el examen, te examen, ¿no? Como dice, bien realizada no mata soldados, ¿no? Ya saben. Los últimos 10 años, el climaterio tardío, ¿no? Entonces, hay personas que sí, a partir de los 50, 55, sí, menstrual. Incluirá, como dijimos al principio, la menarquia, las relaciones sexuales, los tipos de menstruación, el estilo de vida, sí, ¿no? Porque si una persona tiene un climaterio tardío, allá es la última, ¿cómo se llama? ¿Lucero? ¿Cuál es? ¿Crees que una paciente o una persona puede tener un climaterio tardío? Al azar, a ver. Lance la pelotita. ¿Cuál? ¿O qué persona crees que puede tener un climaterio tardío? Tener un climaterio tardío, estamos hablando de una persona supuestamente tiene una buena producción hormonal, tiene un buen ciclo regular, no irregular, ¿no? ¿Cuándo crees? ¿O quién crees que pueda tener? Porque los hombres igual dicen que nos hablan los hombres igual, ¿no? De edad, estamos con los mismos síntomas, pero no sangramos. Por si acaso. ¿No? A ver, no sé. Tu compañera que está a continuación. ¿Qué cree? Algo. Puede ser, digamos, si el último anterior familiar, digamos, por ejemplo, que mi abuela haya tenido a su hija a los embarazo original, ser una persona que ya iba familiar, ¿Ha tenido hijos mayores? ¿Podría ser? ¿Otro? la alimentación. ¿Embarazo? Sí, también. Es más que todo. Si se dan cuenta, ahora las mujeres se contagian de ciertas personas y que hacen gimnasio, ¿no? Muchos gimnasios. El hecho de que hagan gimnasio, la parte natural no tampoco digo que lo que toman, porque muchas veces lo que toman hacen inhibir igual las menstruaciones, cortan lo que son anabólicos o alguna proteína, o la famosa creatina y todas esas cosas. Pero como dice su compañera, sí, el hecho, como dijimos, el estilo de vida influye mucho. Si una mujer toma vitamina, come sano, entrena, hace ejercicio, actividad física, no es sedentaria, entonces su cuerpo sigue produciendo. Y al producir, ven que esa persona pareciera de 20 o pareciera de 30 y tiene a veces 45, 50 años. En su cuerpo sigue. Entonces, una de las cosas puede ser tardía. Y también el hecho de que también tuvo una menstruación a cierta edad o tal vez tuvo una cierta edad y generó la hormona, ¿no? Son casos excepcionales, sí, que pueden. Entonces tenemos el temprano, el menopausia y el tardío. Y ahora la menopausia natural, ¿a qué nos referimos? A que espontáneamente es el cese permanente de las menstruaciones debido a una pérdida de actividad folicular del ovario. O sea, llega un ciclo en tu vida que automáticamente se le cortó la menstruación y no tuvo que ser factores externos o alguna que nosotros mismos inducido, ¿no? Entonces, de esa manera sí. Porque en el caso también de esa paciente que tiene mucho sangrado irregular, cuando nosotros tenemos que hacer un legrado biopsia, tenemos que hacer un raspaje, como dicen así, mucho lo conocen, a veces damos medicación para cortarlo, damos medicamentos para inhibir, o hay medicamentos que podemos, como dice, hacer un legrado químico, ¿no? Por mediante medicamentos. Entonces también en esa parte nosotros podemos producir esa menopausia. Le cortamos la menstruación, después no
nunca más me va a ir, posiblemente, y fue por la medicación que le di. Entonces, la menopausia natural es eso. Cuando acordó la señora, ya se le fue. Igual ahí, como veíamos, perimenopausia incluye el periodo que antecede a la menopausia, estamos hablando de ese momento, lo que hemos dicho, empiezan los cambios, ¿no? Endocrinológicos, biológicos, clínicos, primer año, que muchas veces hay pacientes que tienen un año, hasta 5 años, ¿no? Pueden ser variados, el famoso vasomotor o trastornos del ciclo menstrual. ¿Qué es un vasomotor? O el famoso bochorno que dicen, ¿no? Los cambios hormonales, indicadores, ¿no? Y también los ciclos menstruales, ya hay pérdidas o amenorreas intermitentes que a veces un mes no tiene, después de un mes se le viene, así. En el primer año vamos a estar así. ¿Ya? Y la menopausia natural o falla ovárica prematura, ¿no? Que la llamamos que ocurre en la edad inferior debajo de la edad media estimada. ¿Qué quiere decir? Que del 1 al 2% de estas pacientes mujeres de 30 años se da, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Menor a 30 años o de 30 años para abajo, la menopausia prematura o precoz. En ese ya lo vemos que son los inducidos o algo, o alguna alteración cromosómica que puede tener la paciente, o alguna patología que haya tenido, ¿no? Menopausia prematura o falla ovárica prematura, igual conocido así, ¿ya? Entonces podemos referirnos a eso también de esa manera. Y aquí nos vamos a la inducida. ¿Por qué nos vamos a la inducida? La inducida es todo lo que nosotros vamos a producir o provocar, dependiendo del cese de la menstruación, pero ya esto es secundario, porque lo anterior era primario. ¿A qué nos referimos primario? Primario es lo que ya tiene, lo que presenta. Secundario que nosotros podemos provocar o aún alguna alteración que se produce. Extirpación quirúrgica de ambos ovarios. ¿Causas? ¿Cuáles creen que son las causas que puedo sacar un ovario o ambos ovarios? Los ovarios poliquísticos no. Miren lo primero que dicen, ovario poliquístico. ¿Por qué todo el mundo? Ovario poliquístico. Le preguntas a tu compañero de seguridad, ovario policístico. Todo ovario policístico. El ovario poliquístico, sáquense de la cabeza. Todo es una respuesta de los exámenes, ovario poliquístico. Puede ser un ovario torsionado o hemorrágico. Cáncer. Y que resulta que al otro lado tal vez igual tenía otro quiste gigante y no había cómo salvarlo y cáncer puede ser, sí, ¿qué más? Pero aquí dice que estamos sacando sin la matriz, ¿no? Sin histerectomía significa sacar la matriz. Están diciendo que solamente están sacando los ovarios. Puede ser un embarazo ectópico, como dijeron, que está complicado, ¿no? Muchas veces, aunque no crean, entra una paciente con los síntomas de embarazo ectópico, no encuentran nada, ven un folículo tal vez reventó en la parte del ovario y está sangrando, le sacan esa parte y a los 10-15 días resulta que era un embarazo incipiente pequeño y resulta que al otro lado sí llega con embarazo ectópico y ha ocurrido que sin hijos a veces, es lo peor. Y a veces hay pacientes que llegan así con algo quirúrgico que terminan hasta sacando la matriz con lo provocado, que muchas veces ocurre, ¿no? Los abortos provocados. Menopausia quirúrgica y iatrogénica de la función ovárica, ¿no? En este caso, sí, como digo, puedo poner eso, ¿no? En un caso que hayan hecho eso y tenga que al otro mes o al mes o a las 2 semanas entrar y otra vez operar. Pero también en pacientes que tienen cáncer, que han hecho quimioterapia, radiación, ¿no? ¿Qué va a hacer? O dieta, que no haya producción, ¿no? La parte hormonal. Una histerectomía, sinoporectomía también, ¿no? ¿Por qué? Ya no tenemos menstruación. Ya no hay menstruación, si no hay útero. La menorrea secundaria a la científica de ¿qué quiere decir? Están los ovarios, sí, producen hormonas, pero ya no hay útero, no hay menstruación. Y como ven, otros están inducidos por drogas oncológicas, radiológicas, dependiendo, ¿no? La realidad durante los 3 meses, incluso hay años, posibilidades de que con el tiempo puedan recuperarse. Entonces, pacientes que hayan tenido alguna etnia, ya sea un poco difícil, pero sí que hayan recibido quimio, radio o algo, y son jóvenes, con el tiempo tal vez pueden volver a recuperar la forma hormonal de recibir hormonas. Pero muchas veces
premenopausia, la pos, ya saben, ¿no? Periodo que sigue de la última menstruación, independientemente si fue inducida o espontánea. Entonces, eso es después, independientemente si fue natural o fue inducida o vino espontáneamente. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Hasta un 80%, hasta creo que 90, hasta 100% llegan a ser los famosos bochornos, ¿no? ¿Qué siente la mujer? Como ven, episodios de sudoración, cambios nocturnos que pueden aparecer y desaparecer durante o en la menstruación o previo a esto que llega. Esos son los famosos bochornos. ¿Han escuchado a veces, no? Vas a volver. Tengo un bochorno y empiezan a caer. Entonces son esos síntomas que vamos a incluir. Síndrome vasomotor o sofocaciones, que muchas veces llamamos, está sofocado. O a veces nosotros decimos, está sofocante el clima. Crecimiento repentino en la parte del tórax, vamos a tener el cuello, va hasta la cara, la cabeza, sensación de mucho calor, ¿no? Que puede durar pocos segundos hasta varios minutos. Son esos síntomas de la cuerpo. Y otros cambios, normalmente ya dependiendo de las funciones, ¿no? Hormonales, de la estructura del sistema nervioso, la parte reguladora, la temperatura, la base sanguínea, muchas veces, ¿no? O cada vez que va a ocurrir dependiendo de los niveles de disminución de los estrógenos en la mujer, ¿no? Que va a causar el bacterio. Aunque algunas mujeres dicen desaparece espontáneamente, ha demostrado que el 80% de quienes las padecen les dura más de un año. Del 20 al 50% 5 años. Y el 25% sigue con estos mismos signos, síntomas y llegando al resto de su vida si no hacemos nada por ello. Entonces, es bueno darle muchas veces tratamiento para sobrellevar estos síntomas. Porque la paciente a partir de sentir calor, cambio de humor, fragilidad, insomnio, va a tener también problemas con una depresión. Entonces tenemos que tratar esta paciente. Si vos estás todas las noches con un problema, y si Dios te dice tu novia, no me va. ¿Qué van a sentir? No puedo dormir a las noches. Tenemos que hablar. Y después te dice, quiero que me haga un laboratorio, vamos, y vos vas a jugar así, ¿no? No vas a poder concentrarte, te vas a pasar en ginecología alguna. Entonces, son trastornos que pueden causarte, ¿no? Entonces, imagínense una paciente que tenga otros síntomas y todos los días padezca lo mismo. Entonces, son cosas que podemos tratar. Nosotros debemos por lo menos ayudar a llevar a sobrellevar. Es lo mismo que tu mamá darle bonito tal desayuno que siempre con este después te grita, te tira por ahí con la mochila y no quiere que te cambie, ¿no? Entonces es bueno poder nosotros sobrellevar estos cambios, ¿no? Ahora, el síndrome climatérico también abarca hemorragia uterina disfuncional, que era lo que veíamos, ¿no? La hemorragia sangrado anormal por falta de disminución de estrógeno o progesterona. El síndrome vasomotor, que ya saben que el síndrome vasomotor, ¿qué es? Los cambios. Ahorita enrojecimiento del pie. sí. Y el síndrome psiconeurofiziológico son todos los cambios de la paciente que va a sentir igualmente, que muchas veces como digo, nos mandamos al psiquiatra. Pero no es porque esté loco, sino porque ella con todos esos cambios, eso es como dice, quiere salir y gritar de su casa, ¿no? No quiere entrar en su casa. Y otro que es el síndrome atrófico genético urinario, que muchas veces igual a los pacientes ya sienten mucho frío, como decíamos, pueden tener también una disciplinaria, pueden tener un prolapso uterino, una complicación más, pueden tener una sequedad vaginal a causa de la falta de estrógeno y esos pacientes pérdida de líbido, de hecho que tienen dolor que va a tener, polemia, todas esas cosas posteriores a tener relaciones. Entonces son muchas. Riesgo cardiovascular también es alto. Osteopenia, osteoporosis sí, porque hay disminución de todo lo que es la función de estrógeno, falta de calcio,
Si bien el climaterio y la menopausia sí son fenómenos naturales, pero estamos hablando de la violencia o de la disminución de estrogénica, ¿no? Y se inicia esto en la etapa y se prolonga con el resto del bebé. O sea, inicia en este proceso y vamos a ver que todo el tiempo lo va a tomar. Repercusiones en la salud, enfermedades crónicas, Crónicas, ¿qué pero más? THR. THR, que ustedes han pasado fisiología, THR. tratamiento hormonal, Ah, osteoporosis, osteo- fracturas, ¿no? Y que tenemos que hacer muchas veces la densitometría ósea para saber la dificultad, cómo está, dónde es el problema, ¿no? La densitometría ósea te muestra todo, ¿no? Si hay osteopenia, si hay osteoporosis. En la mayoría de los casos, la mayor causa de fractura es la pélvica. Sí. Y también la parte lumbar, ¿no? Y los dolores articulares que son más comunes y problemas cardiovasculares, ¿no? Y el otro es el reemplazo hormonal, ¿no? Que debemos hacer. Factores de riesgo: hipotiroidismo, menopausia prematura, vida sedentaria, falta de calcio. Aunque le dé 2 litros de leche al día, queso, huevo, ¿va a producir? No. ¿Hasta qué edad produce el cuerpo calcio? No lleva fisiología. No pasa ni los 25 años, después ya no producimos los 28 años, para producir. Lo único que podemos hacer es mantener o tratar de ayudar a esos pacientes, darle vitamina E, calcio, control. Los malos hábitos, a veces el uso de corticoides que duele algo, la primera que hacemos, ponerle corticoides. ¿Sí o no? Y si vos te pones estás jugando y se te hincha el pie, un diclofenaco más una de esas, a 2 días, pisando, ¿no? También te hincha, ¿no? ¿Sí o no? Te duele algo y dolor articular a la bolita que le pones, ponele cronocorticoide y inyectáis. Pero al medio, que otro. Claro, bueno. Pero sí, todos usamos corticoides, ¿no? Demasiado. Enfermedades concomitantes, algo más que nos está pasando, bajo peso, talla, casa blanca, asiática, que dice que hay más factores de riesgo, ¿no? Pero al final, en todo nos va a dar si tenemos un mal hábito, una mala alimentación. Alternativas naturales o tratamientos: suplementos de soya, los famosos isoflavona de soya, proteínas de soya, vitamina E, el ejercicio, muchas veces el ambiente frío, usar ropa cómoda, evitar sobrepeso, sedentarismo, no fumar y consumir tal vez bebidas alcohólicas, pero muchas veces no ocurre eso. Pero hay muchos tratamientos alternativos naturales que son, la mayoría son a base de soya, lo que más usamos. O ya usamos los famosos posición de estrógeno hormonal y muchas veces terapia farmacológica, estrógeno. Los glufanatos, que son el alendronato, que muchas veces le damos a los pacientes que mejoran con estos síntomas, calcitonina, calcio, ¿verdad? ¿No? Prevenir las enfermedades cardiovasculares. En estos pacientes siempre hay que hacer un control, mandarlos a hacer el control cardiológico, ¿no? Alzheimer, aspectos terapéuticos, ver la calidad de vida, nutrición postmenopáusica, ¿no? Y también darle, ¿no? Suplementos, que muchas veces hay algo, diferentes suplementos que podemos dar, si son diabéticos, igual vienen sin azúcar, ¿no? El famoso alendronato que muchas veces le damos para que ayude a regenerar el tejido, el cartílago, ¿no? Y sobre todo la historia familiar, ¿no? Que una de sus compañeras que puede ver causas, puede llegar a producir, ¿no? Tratamiento y prevención: ejercicio, dieta, sobre todo prevenir las caídas o las famosas fracturas. Igual no fumar en todos lados. ¿Quiénes fuman de aquí? Sinceros. Esto no. O como dicen, yo no fumo pito. No, el dicho está pito, pitar más riesgo para cáncer de garganta.
y el joven quedaron todos, nadie con varios de sus colegas que fumaban desde el joven se asustaban. Pero bueno, en esta etapa. Y farmacológico no, bifosfato, calcitonina, calcio D, estrógenos y diferentes tipos que podemos dar a la paciente. Los famosos estrógenos conjugados que vienen, que muchas veces podemos darle hasta en cremas, hay pacientes que podemos dar, hay en cremas que vienen en óvulos que se puede usar personas adultas que ayudan a ese vuelve lívido, vuelve llama sequedad, mejora la lubricación. Entonces, todo eso que podemos dar a los pacientes tenemos que ayudar a sobrellevar esos síntomas, ¿no? Y que haga ejercicio. Las vitaminas D podemos dar ahí por día, por semana, por mes, cada 3 meses, hay ahora de todo. Los suplementos ya vienen con calcio, vienen con vitamina E y ahora vienen, ¿qué más? Tienen últimamente estrógeno, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Pero simplemente a veces también el recurso es un aporte importante, ¿no? Que también hay un medicamento a veces puede valer para 3 meses o un mes, de 90 pesos, sí, una tabletita, ¿no? Entonces también tenemos que ver el costo. Pero hay igual de todo para dar la espada. Le puede dar un buen laboratorio, le puede dar de, como se dice, genérico, ¿no? Aunque a veces no sirve dar también genérico, no es lo mismo cuando te da fiebre o tomas un paracetamol. ¿Cuánto vale? 50 centavos. Ahora te doy anda a tomar un Tracil, el Tracil te vale 5 pesos cada uno. Entonces, es igual como un antibiótico, me refiero a una ceftriaxona, da problemas pulmonares, te doy, sí, igual no mejora. Te compraste una ceftriaxona de cuánto, de 7 pesos, 8 pesos, hay de 15, 21, hasta de 70 pesos, pero te colocas una de 25 por arriba o 30, sientes mejoría. Entonces, puede ser, o a veces no sabemos, vienen de tantos países que los que más graban son los chinos, que los que han turco, indonesio, toda esa cosa. Que a veces vos agarras así unos medicamentos y se deshacen, no les parece que fue un papel pintadito y o sea, hay que también ver eso. Entonces, algo para que de conocimiento, consideración, es decir, de forma general el conocimiento de todos los elementos esenciales del climaterio y la menopausia permite mirar con optimismo el futuro de las mujeres climatéricas y confiar que durante la menopausia es posible mantener una buena calidad de vida. En consideración de un mensaje. Bien, podemos hacer. Muy bien. Consultas, preguntas. La posmenopausia es después que ya cumplió todo lo que es el proceso de la amenorrea, que ya se cortó. La perimenopausia es el proceso que va a ocurrir, que puede ocurrir que haya intermitentes de menstruaciones y amenorrea, menstruaciones y amenorrea. La perimenopausia igual puede tener síntomas cuando va a venir y está y presenta todavía menstruación. Pero la posmenopausia dice que es después de la última menstruación y la otra es antes de la última menstruación. ¿No? La perimenopausia es el periodo que ocurre durante los procesos de que la mujer tiene alteración. En esas alteraciones que va a haber amenorreas, entonces tiene 2 meses de amenorrea y viene la menstruación. Puede presentar amenorrea y puede tener menstruación intermitente. ¿Cómo la perimenopausia que dice? Más o menos. La premenopausia que dicen en la perimenopausia. La posmenopausia es cuando ya se acabó todo y la paciente ya, pero sí va a sentir síntomas. En la perimenopausia sí puede sentir los primeros síntomas, pese que vengan las menstruaciones, cuando vaya a las menstruaciones, sí. Pero en la posmenopausia la paciente puede tener todos los síntomas, pero ya no hay. Ya se formó todo. ¿Alguna otra pregunta? Sin dudas ahora, preguntas yo pregunto. ¿No? ¿Cuándo podemos decir que una paciente puede recibir un tratamiento hormonal? Un tratamiento hormonal, una reposición hormonal, o que decía un medicamento hormonal. ¿Cuándo? En el caso de esta paciente. ¿Ah? ¿Baja qué? ¿La qué?
Bueno, para hacer una paciente de tratamiento hormonal, deberíamos pedirle como se dice, dosaje hormonal. Ya. ¿Cuál sería entonces, para usted le pide un dosaje hormonal a su paciente? ¿Qué le pediría? CH, Ya, progesterona, ¿qué más? LH, FSH, ¿qué más? SH, Luteinizante, fluorinizante, lo mismo, LH. ¿Qué más le pediría? Si estamos hablando que son alteraciones endocrinológicas, también alteraciones hormonales, ováricas, ¿qué? Porque hay alteraciones de todo, ¿no? Dijimos que puede tener muchas veces hasta secreciones, ya la exorrea puede tener una prolactina, ¿qué más? Si hay problemas acá, La tiroides. T3, T4, T4 líneas, ¿qué más tenemos? ¿Niveles de calcitonina? Tanto la calcitonina por temas es un problema más hormonal y no tan profundo. Pero entonces en esa paciente tenemos que pedir eso para tratar, porque muchas veces pueden tener alteraciones en la prolactina, en la correa, debemos tratar eso, entonces puede ya y también ahí ya vamos a empezar a ver que esos pacientes pueden tener alguna alteración a nivel de la mama. Entonces son los famosos fibroadenomas, quites mamarios, y pueden llegar a alteraciones también de cáncer de mama. Es lo mismo que igual en la parte hormonal del útero, las alteraciones dijimos de endometrio, proliferación exagerada, y por eso son los famosos hiperplasias endometriales que podemos causar, ¿no? Y a nivel de ovario, famosos quites o quites de ovario que pueden causar, como dice su compañera, llegar a presentar una hemorragia por un quiste hemorrágico o una torsión, ¿no? En la mayoría de los casos son hormonales de causa, que podemos también nosotros dar por anticonceptivos o que esté utilizando, ya sean mensuales, dependiendo, porque cada anticonceptivo no es lo mismo. Diferentes tipos de anticonceptivos tienen diferentes cosas, por eso no simplemente el hecho de a todas darle, qué sé yo, como marca Evelyn, en el otro miniginón hay más de 10, 20 nombres de anticonceptivos y cada uno tiene diferentes composiciones o cantidades que puede ayudar. ¿Ya? Bueno, entonces